El sentimiento es la emoción, esa respuesta involuntaria ante un estímulo interno o externo que tú no puedes controlar, más los pensamientos que se activan a continuación de ese estímulo. Esto es inmediato, con lo cual, cuando hablamos de gestión emocional, vamos a hablar todo el tiempo de emociones, aunque realmente todo el tiempo serán sentimientos, ¿vale? Pero por utilizar una terminología mucho más universal, estaremos hablando de emociones, estaremos llamándolo emociones, pero realmente en el momento en que aparece un estímulo y una emoción, la mente se va a activar. Y ahí es donde empezamos a trabajar, ¿vale? Todas las emociones incluyen ese proceso mental y nosotros vamos a trabajar sobre esos pensamientos, que son los que van a determinar si yo voy a bajar rápidamente la carga emocional o yo voy a aumentar la carga emocional o van a aparecer emociones nuevas que van a complicar el proceso, ¿vale? Esto... Yo, por ejemplo, por lo menos cuando lo oí por primera vez me alivió bastante. Eso de que los sentimientos son construcciones nuestras, personales. Tú construyes los sentimientos porque tú sí puedes influir en lo que piensas acerca de las cosas. Tenemos mucha más capacidad de intervención en nuestros pensamientos de la que a priori se piensa. Solemos pensar, fijaos que esto es como muy raro, pero es así. Solemos pensar que podemos intervenir en nuestras emociones cuando no podemos intervenir, y que no podemos intervenir en nuestra mente, que es realmente donde podemos intervenir. Con lo cual, aquí tenemos que estar súper claros desde el principio. Donde vamos a trabajar es sobre la mente, porque trabajando sobre esos pensamientos es cuando tú vas a generar las emociones que quieres tener o vas a gestionar las emociones en la medida en la que tú quieras que desaparezcan. A partir de lo que experimento y de las emociones que se activan, tú construyes determinados sentimientos. Vamos a ver un ejemplo. Poneos en situación. Imaginad que habéis quedado con un amigo o con una amiga para comer. Tú llevas ya media hora esperándole o esperándola y no has sabido absolutamente nada. Sigues esperando pacientemente a que llegue y cuando ya llevas un rato y esperando te llama y te dice que se le había olvidado totalmente que habíais quedado, que jolín, que es un despistado, una despistada, que no se acordaba y que no va a ir a la cita porque es que se le olvidó. ¿Todas las personas sentiríamos lo mismo ante ese estímulo externo? Si yo interpreto como invasión de límites, ¿qué emoción puede aparecer? El enfado, porque el enfado es una emoción defensiva que te dice que la persona no está tratándote como tú crees que te tienen que tratar, acorde a tus propios valores. Entonces te vas a enfadar. Tu enfado te contará que tienes que actuar sobre la situación, que a lo mejor tienes que tener una conversación con esa persona que no quieres que vuelva a pasar. A lo mejor te cuenta que no te estás sintiendo respetado. Si tú te decepcionas, como decía antes Fernando, porque tú estás interpretando que la persona no está a la altura de tus expectativas, porque tú tenías unas expectativas en base a cómo eres tú, entonces vas a sentir una emoción que no es energética, es como bajón, como ausencia de energía. Es totalmente diferente a la frustración, la decepción. ¿Se ven? No soy interesante, no me considero una buena amiga, conmigo se aburre, soy la última dentro de su fila. Desde ahí sentiría una emoción totalmente diferente, pero nuevamente es por la interpretación, no es por el acto de esta persona. Esto lo que ilustra es que nuestra reacción no va a ser universal. Ante un hecho, el que por ejemplo, nuestra reacción depende de cómo somos nosotros y de cómo nosotros interpretamos en función de cómo somos, evidentemente. Imaginemos que es sorpresa, porque es la primera vez que lo hace o porque yo no soy así, con lo cual no espero que nadie lo haga. Imaginemos que es enfado porque lo considero una invasión de límites. Imaginemos que puede ser culpa, como decía Charo, porque estoy personalizando y creo que algo habré hecho mal. O que es decepción en función de unas expectativas que yo tenía, en base a cómo yo soy, etcétera, etcétera. A continuación de esa primera emoción, que puede ser tan variada como personas hay, van a aparecer otra serie de emociones en función de lo que yo esté pensando de la situación. En el momento en que yo cojo el teléfono y la persona me dice, oye, que se me ha olvidado, que no voy, sientes una serie de emociones. A continuación empezarás a pensar, a analizar la situación, a interpretar la situación y aparecerán otra serie de emociones. Imaginemos que primero me enfado y que después empiezo
con unos pensamientos muy críticos hacia la persona. Empiezo a hacer muchos juicios, se activa toda mi exigencia, cómo debería ser la persona, y la persona no es así, porque a mí no se me hace esto. ¿Qué puede pasar si a continuación aparecen esos pensamientos? ¿Qué va a pasar con la carga emocional? Que subirá de grado. Subirá y además aparecerán otras emociones, probablemente. Puedo llegar a un secuestro emocional, ¿vale? Puedo llegar a elevar tanto la emoción que al final me secuestre, puedo llegar a sentirme tan culpable que al final llegue a sentirme avergonzada o me dé miedo que esa persona ya no quiera volver a venir nunca más conmigo porque pueden aparecer un montón de emociones secundarias como respuesta a esos pensamientos. ¿Se ve esto? ¿Podríamos recordar situaciones nuestras en las que a raíz de un primer estímulo hemos empezado a pensar y esas emociones se han ido transformando o subiendo de intensidad? Sí, ¿no? Aquí es donde realmente podemos intervenir. Por ejemplo, una alternativa sería a los pensamientos darles un enfoque muy práctico, muy práctico. Un enfoque práctico sería ¿qué tengo que hacer para que esto no vuelva a pasar? Por ejemplo, un enfoque práctico sería ¿qué me dice de mí? ¿Qué información me aporta sobre mí y sobre la otra persona esta situación? ¿Qué habilidades tengo o no tengo para que esto me haya pasado? ¿O qué habilidades tengo o tengo que desarrollar o tengo que quiera poner en juego para que esta situación no vuelva a suceder? ¿Quiero hablar con esta persona o no? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué quiero hacer al respecto? ¿Se ve esto?